medio torpe. Bueno, buenos días a todos. ¿Se escucha bien ahí? Muchas gracias por la invitación a Confederaciones Rurales Argentinas, a su presidente, por esta jornada, poderlo hacer con el doctor Piedecasa. Coincido con sus palabras, lo importante que significa que el sector, el empresariado nos esté convocando a que todos, entre todos, conversemos sobre temas que tal vez nos puedan parecer tan lejanos, tan ajenos a nuestro quehacer, como es la justicia, como es la lucha contra la corrupción. Ayer, hoy creo que hay menos porque tenían algunos ateneos, tengo entendido, pero la verdad que la presencia de tantos chicos, de tantos jóvenes, me parece un elemento diferenciador, un elemento de optimismo. Anoche me pidieron que trate de ser un poco más optimista que en otras charlas, así que resalto que ver tantos jóvenes me parece un dato significativo, alentador para el futuro, porque sin duda ustedes algún día podrán estar acá en las primeras filas y que lo estén haciendo desde tan joven me parece que es un cambio de paradigma. Quisiera hacer alguna advertencia preliminar, que es que lo que voy a decir, que tal vez va a ser bastante menos intenso desde lo teórico y dogmático, que también nos lo dijera el doctor Piedecasa, no va a pretender hacer ningún juicio de valor sobre algunas personas que pueda mencionar. Obviamente va a tener un ánimo jocandi, como decimos los abogados penalistas, para evitarnos después la querella de calumnias e injurias. Y nada, como dice CSI y algunas otras series que hoy podemos ver, cualquier similitud con la realidad de lo que pueda decir va a ser una mera coincidencia. Cuando me convocaron para esta charla por el futuro de la justicia argentina, francamente me enfrenté a la posibilidad de hacer un stand-up cómico o presentar con la mayor honestidad intelectual posible la realidad en la que nos enfrentamos. No soy gracioso. En una época me acordaba muchos chistes, hoy tengo la suerte de que me lo vuelvan a contar al día siguiente y me río porque ya me lo olvidé. Pero voy a tratar de hacer un escenario, una descripción de dónde estamos, por qué nos tiene que interesar, trabajemos en el campo, trabajemos en la ciudad, seamos obreros, empresarios o abogados, por qué nos tiene que interesar el buen funcionamiento de la justicia, cuál es el rol de los jueces y de los fiscales, e intentaré, si puedo, decir algo del futuro. Para hablar en primer lugar del escenario, es justo señalar, voy a explicar el porqué, me voy a concentrar en los últimos 10 años de análisis, no porque tenga una tendenciosidad especial, ni porque crea que en los últimos 10 años en la República Argentina se descubrió que hay corrupción o que se puede ser corrupto, porque a fuerza de ser sincero, desde que nacimos como nación, creo que nos acompaña el estigma de la corrupción. Y que desde la vuelta de la democracia, porque también me parece que es honesto comparar la actualidad con el periodo democrático y no con la dictadura militar, desde que volvimos a la democracia en 1983, todos los gobiernos estuvieron signados por hechos más o menos graves, más o menos generalizados de corrupción. Tuvimos los pollos de Mazorín, tuvimos... Hoy trataba de acordarme si Ibrahim al-Ibrahim era sirio o turco, pero tuvimos un director nacional de aduanas que no sabía castellano, porque era el marido de la cuñada presidencial, que entre otras cosas fue responsable de darle el pasaporte a un terrorista internacional y un traficante de armas. Me refiero a la década del 90. Tuvimos una funcionaria que nos dijo que en 1000 días íbamos a nadar todos de vuelta en el riachuelo. Tuvimos un hecho bochornoso internacionalmente como el tráfico de armas, porque como país garante de la paz no trepidó el presidente del entonces en violar eso y haber autorizado el tráfico de armas a uno de los países que estaba en conflicto en la región, que le valió estar detenido, que le ha valido una condena que está hoy en revisión en la Cámara Federal de Casación Penal y sin perjuicio de lo cual no solamente es senador nacional, tiene prácticamente la misma edad que el doctor Fait, sino que es socio político del actual régimen
que tanto denosta parece ahora a los viejos. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia de estos 10 años y por qué me quiero referir a ellos? Porque estoy convencido que en estos 10 años lo que ha existido es una destrucción sistemática de los organismos de control y de límite. Tuvimos, ayer lo decía claramente Hugo Alconadamón, el caso paradigmático de la Inspección General de Justicia, que como saben es el lugar donde se registran todos los movimientos que presentan las sociedades, que hasta el caso Chicone era un registro público, donde se podía consultar cómo estaban constituidas las sociedades, donde los diputados podían pedir información para saber cómo estaban constituidas las sociedades. Fue así que el diputado Ricardo Gil Lavedra pidió en su momento la constitución de una de las sociedades que se quedó con Chicone y, obviamente, el nuevo funcionario militante que estaba a cargo de la Inspección General de Justicia modificó la tradición de ese organismo y señaló que eran datos prohibidos, datos sensibles, reservados, que no se podían ventilar y que había que ir a la justicia. Tenemos una unidad de investigación financiera que es la que debería investigar todas las operaciones sospechosas que puedan significar algún posible lavado de activos, de dinero, que no solamente está a cargo de un funcionario absolutamente incompetente, que creo que lo único que sabe de lavado de dinero es cuando se le ha caído algún pantalón con plata en la lavarropa a la señora, sino que además es un organismo que se utiliza como claro ariete de presión y de hostigamiento a toda persona privada o a toda empresa que se anime a ir en contra de la corriente actual. Le puede pasar a la UIF elefantes por adelante, como es que un monotributista haya comprado Chicone Calcográfica, pero si nosotros compramos 2 o 3 pasajes a Estados Unidos en cuotas, como me ha ocurrido, me llega la carta de documento para que dé explicaciones de mis ingresos, porque si no seré denunciado ante la Unidad de Investigación Financiera. Ni qué hablar de la Auditoría General de la Nación, un organismo externo que tiene que controlar la legalidad de la marcha del presupuesto en los distintos organismos estatales, que está a cargo de Leandro Despuy. Por disposición constitucional, la Auditoría General de la Nación el presidente tiene que pertenecer a la oposición, porque justamente es un organismo de control. Y esto que bien decía Miguel, de la necesidad de consensos, de equilibrios, si hay un organismo de control, lo lógico que esté en la oposición, porque si me va a controlar el mismo al partido del que pertenezco, difícilmente nos controlen. El doctor Leandro Despuy, que es el presidente de la Auditoría General de la Nación, realmente tiene que hacer magia todos los días para intentar que ese organismo de controlor pueda cumplir las funciones, porque todos los días se enfrenta al núcleo duro del oficialismo ahí presente, que son igualmente mayoría, y que evitan que, por ejemplo, los informes de Fútbol para Todos, que gasta enormes cantidades de plata, que es la plata de ustedes, de sus impuestos, de su trabajo, la mía, la de todos, no podamos saber a dónde se está destinando. Y lo que es mucho más grave, archivó y desoyó permanentemente todos los informes del mal estado de los ferrocarriles, especialmente del Sarmiento, hasta que tuvimos la tragedia de Once, que costó la vida de 52 personas. Desgraciadamente, todos los que veníamos diciendo hace tiempo que la corrupción mata, parecía un eslogan, parecía difícil de internalizarlo, porque claro, cuando uno habla ante un auditorio que no son corruptos, es difícil entender que la corrupción mata. Y creo que la imagen tristísima de Once, donde podíamos estar cualquiera de nosotros, nuestros hijos, nuestros primos, nuestros amigos, porque no ocurrió la tragedia de Once porque estaban todos apiñados en el primer vagón, como dijo el caradura del secretario de Transporte ese día. Ocurrió la tragedia de Once porque se desoyeron los informes destinados a evitar esa tragedia, que decían que justamente, entre otras cosas, los frenos no funcionaban. Tenemos la FIP, que si Matías Longoni, hoy está, el periodista que estuvo ayer, está padeciendo una persecución de su titular por haber escrito un libro, teníamos que estar todos solidarizándonos con Matías Longoni, porque el director de la FIP es un ariete más de este gobierno autoritario que lo único que pretende es utilizar el poder no para contribuir y colaborar con el contribuyente, sino para someter. Ayer hablaban del acceso a la ley, el tema del acceso a la información pública. Este gobierno se niega sistemáticamente
a tratar enorme cantidad de proyectos de ley, mejores y peores, que permitan a cualquier ciudadano, no solamente al periodismo de investigación, a cualquier ciudadano, cualquier empresa, cualquier sector, querer saber de qué se trata, de qué se gasta y de qué hace el gobierno. El gobierno, cualquiera sea el color político que gobierne. Coincido que el Consejo de la Magistratura está en deuda con muchas cosas. Está en deuda con la designación fundamentalmente de jueces en una parte del Consejo de la Magistratura. Y fundamentalmente está en deuda con la designación de los jueces el Poder Ejecutivo. Porque de la enorme cantidad de jueces, especialmente en el interior del país que están vacantes, existen ternas hace mucho tiempo en el que el Poder Ejecutivo se niega a enviar un candidato al Congreso porque ninguno de los tres es confiable. Porque acá no importa si son abogados, jueces, empleados de la justicia quienes están en esa terna. Lo que nos tiene que importar es si llegaron a donde llegaron por mérito, por capacidad, por compromiso, por honestidad y pertenencia a los valores democráticos. Creo que el Consejo de la Magistratura ha sido destruido en su concepción constituyente que decía el doctor Piedecase, porque evidentemente ha quedado desnutrido de esa búsqueda de consensos que se había previsto y está fundamentalmente dominada por un claro componente político. Si el Congreso en la designación de jueces interviene en el momento en que se envía la terna para que lo elija, si el Poder Ejecutivo elige el integrante de la terna que va a mandar al Congreso y luego vota y luego le da el decreto de designación, ¿qué hace el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo dentro del Consejo de la Magistratura si no es para meter la política en la dominación de la justicia? Vemos también en este escenario una clara dominación a la libertad de prensa, con un claro fin de preservar y de rescatar el relato. No hay más estadísticas, no solamente del INDEC. Hace años se dejó de publicar la estadística del delito, porque claro, tenemos que creer, nos tienen que hacer creer a todos que la inseguridad es una sensación, no un dato concreto. Porque creen que nosotros no sabemos lo que ocurre cuando salimos a la calle, o no sabemos lo que nos angustia cuando nuestros hijos salen de noche hasta el momento en que llegan de vuelta a casa. Ahora, lo más grave en este escenario es el intento clarísimo que ha habido de cooptación en estos últimos 10 años y especialmente, tal vez, en forma más vertiginosa en los últimos 6, de cooptar la justicia. Y eso ha sido por una clara decisión que está en el ADN de la señora Presidente, que es que aborrece el límite y aborrece el control. Necesita aplaudidores permanentes, personas que continuamente le digan que sí a todo, que nadie se atreva a tocar a mi vieja, podríamos decir, pero no, que nadie se atreva a decirle a la Presidente que no. Y ese ha sido el gran problema, que la Presidente, pese a que dice ser abogada y exitosa, parece no acordarse de la Constitución Nacional, que establece en la función del Poder Judicial justamente ser el guardián y del control, del límite del ciudadano común frente al atropello del más poderoso de todos, que no es ni un grupo mediático, ni un empresariado fuerte, el más poderoso que siempre puede haber en cualquier relación que distorsiona nuestros derechos en forma brutal, es el Poder Ejecutivo de turno. Entonces, tuvimos primero el intento de democratizar la justicia, que no fue más que una designación absolutamente infeliz, porque lo que se pretendía era colonizar la justicia. Porque obviamente lo que molestaron fueron medidas cautelares necesarias de los jueces, que es el momento en que un ciudadano recurre a un juez para buscar protección. Y parece que la señora Presidente, en vez de aceptar la división de poderes, desde esa magistratura tan sensible como es ser el titular del Poder Ejecutivo, ha designado al Poder Judicial el partido judicial. Fíjense lo difícil que es tratar de enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, no solo educación cívica, el valor de la norma, el valor del respeto, si tenemos una Presidente que a los jueces les llama partido judicial. Y francamente, este intento de cooptación de la justicia se trasladó rápidamente a un asalto
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Primero con el candidaticidio de un muchacho que francamente podrá ser amigo del Papa, pero acá se aplica aquella manifestación que está en el Evangelio que dice: dad a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Un poco me importa que el doctor Carles pueda ser amigo o no del Papa. El doctor Carles no reúne los requisitos mínimos de idoneidad, no solo de idoneidad para ocupar la Corte. Ha mentido en su currículum. Esa persona ha quebrantado su credibilidad para poder estar en la más alta magistratura de la nación. Pero eso sí, hay un juez de 97 años que hay que echarlo porque es viejo. Un juez al que ninguno de los que lo critica le llega a la mitad de la suela del zapato en valores democráticos, coherencia, trayectoria, decencia. Y sin embargo lo quieren echar, no porque tenga 97 años, lo quieren echar porque molesta en la búsqueda de impunidad. Porque lo que quiere consagrar el kirchnerismo antes de irse de este gobierno es la impunidad de los próximos 4 años. Y miren... Y miren la paradoja, que en este ataque perverso al Dr. Fait se dispuso la decisión a través de una mocosa que preside la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, hacerle un estudio de sus condiciones físico-psíquicas. ¿Y saben por qué lo tuvieron que hacer de esa forma? Porque para poderlo hacer, si se respetara la Constitución, primero lo tendrían que haber sometido a juicio político, para lo cual necesitaban no la mayoría automática que tienen en la Comisión de Juicio Político de unos pocos diputados, hubieran necesitado los 2/3 de la Cámara de Diputados, que no la tienen. Ahora, fíjense la paradoja de lo que hubiera significado si tuvieran esa mayoría. La Cámara de Diputados se convertiría en fiscal, en acusador del Dr. Fait. ¿Y saben quién presidiría el tribunal que enjuiciaría a un supuesto juez que ha perdido la idoneidad por su edad? El señor Vudú, doblemente procesado, por corrupto, por chorro, por quererse llevar los recursos de nosotros, que nos representa y ejerce el Poder Ejecutivo cada vez que la señora Presidenta se va de viaje. Eso sí, en la misma semana que avanzan contra el doctor Fait, le archivan la causa al juez de Los Anillos. A un juez que no sabemos si hay que echarlo por corrupto o por tarado, porque parece que el anillo no vale los $250.000 que dice que compró, sino que finalmente un peritaje mágico después de 2 años dijo que valía 25.000. Entonces, si pagó 250.000 lo que valía 25, no hay que echarlo por corrupto, sino que hay que echarlo por tarado. Y evidentemente creo que si hay un hecho que ha marcado el antes y el después es la muerte de Alberto Nisman. En lo personal, no sé si sirve qué es lo que yo pienso de eso, aunque estoy convencido que Alberto Nisman no se suicidó. Lo que es perverso es que a Alberto Nisman lo atacaron en vida cuando cumplió su deber en su convicción de denunciar a la Presidenta. Lo destruyeron muerto. Y lo más patético de todo, este gobierno supuestamente nacional y popular y promovedor de derechos, que hizo del matrimonio igualitario una bandera y un progreso en lo que yo creo, lo acusó de gay. Como si ser gay en este gobierno ahora pareciera que es mala palabra. Claramente el kirchnerismo provocó un inmediato milagro, porque de gay pasó a ser el salidor de la noche, además de alcohólico y otras cosas que le han dicho. Y aun cuando todo eso hubiera sido cierto, me pregunto si eso afecta en la veracidad o no de la denuncia que hizo contra la Presidenta, porque el memorándum de Irán es un claro memorándum de impunidad y de negociado espurio que se llevó puesto no solo la búsqueda de la verdad, sino el asociarnos con lo peor que hay hoy en el mundo, que es el Estado Islámico de Irán. No por nada nos han tirado del mundo para asociarnos a Venezuela, a Rusia, a China, a Irán. Ahora, ¿por qué es importante la justicia? No voy a tratar de ser muy dogmático. El jueves se jugó el partido de River Boca. Me hubiera gustado que River lo ganara en la cancha. Soy hincha de River. Me parece que de Boca tiene que perder los puntos. No sé si son puntos porque no es campeonato. Boca tiene que quedar fuera de la Copa Libertadores. Si queremos empezar realmente a aplicar la norma y que a un poderoso por primera vez también le pase lo que le hubiera pasado a Chacarita,
si hubieran sido los hinchas de Chacarita lo que hubieran hecho, lo que le pasó a los jugadores de River. Ahora, lo que es más grave, había un juez en la cancha, que es como si fuera un juez de la nación, imagínense lo mismo, tal vez para poderlo llevar más a lo común, a lo que todos conocemos. Un juez que le preguntaba a Gallardo, el técnico de River, a Barovero, su arquero, che, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Cómo que hacemos?, le dijo Barovero, decida usted. Fíjense, eso es lo que nos pasa hoy. Ese juez es Ollarvide, que llama y pregunta, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Allano o no allano? Y si lo llaman por teléfono porque está allanando una financiera, una cueva del poder, el tipo no tiene empacho en decir al día siguiente ante la prensa, cuando lo esperan en la puerta de su casa y sale pavoneando su anillo, que sí, miren, cancelé el allanamiento porque me llamó un colaborador de la Casa Rosada, porque supuestamente estaban pidiendo coimas. ¿Saben lo que debería haber hecho Ollarvide, si eso es cierto? Debería haber ido a detener al policía que estaba pidiendo coima, que el allanamiento continuara, pero no suspender el allanamiento. Ese policía supuestamente coimero sigue siendo policía y ese amigo del poder logró su impunidad. Miren, es complicado hablar de esto cuando hace poco se publicó en el diario La Nación una tapa que evidencia una encuesta que dice que para el 79% de los argentinos en el país se vive al margen de la ley. Francamente, que estemos todos aquí cuando supuestamente 8 de cada 10 dice que el argentino vive al margen de la ley y estemos hablando de la importancia y del futuro de la justicia, o somos todos muy masoquistas o tenemos que ser en esto optimistas. Y yo soy optimista, por más que no parezca, soy optimista. Porque creo que el rol de los jueces y los fiscales sí se ha puesto en la agenda de todos. Y estamos empezando a dejar que la justicia sea algo solamente de los abogados, algo que ocurre en un lugar con un lenguaje que no entendemos, y empecemos a preocuparnos, a ocuparnos. Porque tenemos que entender que fundamentalmente el rol de los jueces y de los fiscales es defender a la víctima, además de reconocerle los derechos al imputado, que obviamente tiene el derecho al debido proceso, a la defensa en juicio, pero no debemos sacrificar, como se ha sacrificado en los últimos años, a la víctima y a la sociedad frente a aquel que viola sistemáticamente la ley, nos pone a nosotros en la cárcel y nos pone a nuestros hijos y a nosotros en peligro de sufrir la afectación de nuestros derechos más esenciales. El rol fundamental, además de los jueces y de los fiscales que trabajan bien, que dictan el derecho de acuerdo a lo que corresponde, es garantizarnos previsibilidad y seguridad jurídica, fundamental al momento de decidir una inversión, de decidir un plan de vida. A ver, el referee el otro día en la cancha de River, de cancha de Boca, para el partido de River y Boca, estaba justamente también para eso. Para los jugadores, todos los jugadores que salieron a la cancha, sabían que si había un barra criminal, porque hay que empezarlos a llamar un poco más con menos eufemismo y más si un barra criminal tira una bomba de gas pimienta, el partido se tenía que suspender de inmediato, permitiendo la atención médica inmediata de los afectados. No estar debatiendo 1 hora y media, a ver, muchachos, ¿qué hacemos? Tapándonos la boca como si fuéramos todos delincuentes que no nos pueden leer los labios. ¿Qué había que esconder? ¿Dónde estuvo la previsibilidad de la que sin duda, a ver, hasta ese día, si no hay una sanción categórica de lo que ocurrió, hasta ese día cualquier jugador de fútbol que entraba a una manga no entra así, previendo que le pueden tirar de vuelta un gas pimienta y tal vez perder la vista. Tenían la previsibilidad que cuando entraban a la manga para salir a la cancha, ningún loco, ningún criminal los podía atacar. Y si eso ocurría, todos debieran haber sido de la cancha. Y no, como hizo el arquero de Boca, terminar aplaudiendo a esos barras violentos que lo único que hicieron fue haber afectado una fiesta como debió haber sido eso. Evidentemente la importancia de los jueces y de los fiscales, y especialmente de los fiscales que representan a la sociedad, es luchar contra la corrupción y el crimen organizado, luchar contra el narcotráfico. Fui fiscal federal durante
prácticamente 8 años. En aquel entonces yo siempre decía, y me tocaron intervenir, tuve la suerte como experiencia profesional de intervenir en causas importantes de tráfico internacional de drogas y de lavado de activos. Y siempre decía, viendo las series, viendo la experiencia que uno podía recoger cuando viajaba por trabajo, qué naif que eran nuestros narcotraficantes. A mí me tocó secuestrar 150 kilos de cocaína en un procedimiento donde no había nadie. La droga estaba sola en un depósito. Estaba involucrada la mafia rusa. No pasó nada. Hoy, hablar de narcotráfico en Santa Fe me parece que no hace falta que yo les diga nada. Hoy tenemos el crimen organizado, el narcotráfico más virulento instalado en la República Argentina, y seguimos teniendo nuestras autoridades que dicen que Argentina sigue siendo un país de tránsito. Porque lo que hace este gobierno es querer siempre tapar los problemas abajo de la alfombra. Por eso no hay más violencia en el fútbol, porque dejamos de que vengan los hinchas visitantes. Y no hay narcotráfico porque nos dicen que la droga entra y se va. Ahora, no conocen la realidad de Rosario. No conocen que hoy los fiscales en Rosario están pidiendo chaleco antibala para hacer los procedimientos. Yo intervine en todas las villas de la ciudad de Buenos Aires. Jamás necesité, para meterme en el medio de cualquier villa, un chaleco antibala. Y no lo piden los fiscales de Rosario porque sean más o menos valientes. Lo piden porque es una realidad que ha cambiado. Porque hoy hay sicarios que entran y matan. ¿Y qué me importa esto? Si yo estoy en el campo, yo soy empresario, yo no tengo nada que ver con la falopa. Muchachos, la droga dejó de ser algo social. Tenemos el crimen organizado en la República Argentina. Y no es solamente culpa de los jueces y de los fiscales. No hay decisión política de luchar contra este flagelo. Sabemos que hoy la banda de los monos, la conocen especialmente, me imagino, todos los santafesinos, la peor banda que hay hoy de narcotráfico y de crimen organizado tal vez en la República Argentina, no solamente mata a quien se le ocurre, donde sea y a la hora que sea, y de la forma más escandalosa y brutal posible, sino que hasta ha comprado un jugador de fútbol de San Lorenzo. Están en las escuchas. Y no pasa nada. Porque saben que el crimen organizado, lo único que los diferencia de los empresarios es que son violentos, pero son empresarios también, porque ganan mucha guita. Y esa guita la necesitan invertir, la quieren disfrutar. Y lo peor de todo el narcotráfico es que destruye el mercado, porque le importa poco el valor de la transacción, porque necesitan blanquear esa guita. Son cientos de miles de millones de dólares que se mueven. Y así como ayer decía Jorge Giacobbe que la Presidenta se quiere ir porque quiere disfrutar los 5.000 millones de dólares que tendría, los narcotraficantes no quieren estar escondidos en un túnel subterráneo. También les gusta la buena vida, por eso lo hacen. Y compiten con ustedes en forma desleal. Ahora, no solamente compiten en forma desleal los narcotraficantes, también quienes lavan dinero. Y el caso más paradigmático es el de Otesur. Yo les puedo asegurar que uno, si fuera docente, no me animaría a dar un ejemplo tan burdo de lavado de activos como es lo que hace la señora Presidenta con sus hoteles. Porque ¿quién paga 15 millones de pesos por alquilar habitaciones que van a quedar vacías? Trasládenlo a un campo. ¿Ustedes alquilarían un campo por 15 palos y no lo producirían? Si yo recibo ese pago y veo que el pibe que me alquila el campo no lo produce, yo me empiezo a preocupar. ¿Saben quién fue la única de las personas involucradas en casos de corrupción que se preocupó? Es Laura Muñoz. Esa mujer merecería el reconocimiento de todos nosotros. Hablo de la ex mujer de Van der Broele, un abogado común. Hasta que un día llegó y le dijo a su mujer: vamos a comprarnos un campo, gorda. ¿Eh? Sí, nos vamos a comprar un campo. Pues se está acabando el tiempo. ¿Un minuto más? ¿Y saben qué le dijo Laura Muñoz? Hasta que no me expliques de dónde salió la guita, acá no cambiamos nada. En Argentina, muchas mujeres deberían preguntarle a sus maridos corruptos de dónde sale la plata. Y les aseguro que la corrupción estaría bastante más reducida.
Quisiera hablar de Gil Carbó, tal vez pueden salir algunas preguntas si les interesa el tema, lo dejo para ese momento. La verdad que estamos con una Procuradora General de la Nación que es militante, que ha destruido la independencia y la autonomía de los fiscales, que persigue a los fiscales para lograr su sometimiento y su disciplinamiento. ¿Por qué soy optimista? Porque creo en el valor de la gente. Porque creo que si estamos acá, todavía vale la pena seguir luchando. Y soy optimista porque estoy acá. Porque si no me hubiera quedado en casa. Les aseguro que me hubiera gustado levantarme en mi casa, desayunar tranquilo hoy sábado. Y creo que vale la pena seguir peleando. Porque la batalla lejos está de estar perdida. Creo que soy optimista porque el 18 de febrero no fue solamente una marcha por Alberto Nisman. Que sin duda, si alguno de ustedes ha marchado, ninguno lo conocía. Se marchó porque se quiso poner un punto final a la violencia en la República Argentina para el pasado y se hizo un mensaje clarísimo también a la oposición y al futuro. Queremos que la justicia actúe en tiempo, en forma, ahora, no esperando a que el poder se vaya del poder. Queremos que la oposición que hoy critica al kirchnerismo por cooptar la justicia asuma públicamente el compromiso de que si son presidentes no van a hacer lo mismo. Eso es lo que le tienen que reclamar como empresarios a los candidatos políticos. No les pregunten por el plan económico. La economía la solucionamos todos fácilmente y rápido. Necesitamos seriedad, necesitamos transparencia, necesitamos sentido común para eso. Necesitamos liberar las fuerzas productivas del país para que la economía mejore. Preguntémonos qué vamos a hacer con la institucionalidad y para recuperar la República. Vamos a designar la Corte, va a tener 2 miembros en la Corte seguramente, porque tarde o temprano el doctor Fait se va a ir. Se merece ir por la puerta grande, no echado por una ventana. Cuando tengamos esas 2 vacantes, ¿qué se va a hacer? Están en juego nuestras libertades. Nuestra posibilidad de producir. Si no tenemos jueces independientes, le van a decir, abran los silo bolsa, muchachos, entreguen todo. ¿Cómo entreguen todo? Sí, entreguen todo. No protestaron cuando me lo llevé a Fait, no protestaron cuando se murió Nisman. Bueno, esto es así. Van avanzando, nos vamos acostumbrando, no nos acostumbremos. Por eso creo que soy optimista. Nos enfrentamos a una oportunidad histórica. No votemos más para sancionar el pasado, porque dentro de 3 meses después nos vamos a volver a desilusionar porque no votamos un proyecto. Comprometámonos, si queremos un país diferente, no seamos indiferentes. Votemos pensando en el futuro y en un cambio de verdad. Démonos cuenta que el poder está en nosotros, no en quienes nos gobiernan. Ese es el mayor optimismo que podemos tener. Kennedy dijo una frase que está en su lápida, en su lugar de entierro ahí en Arlington, donde está enterrado, que dijo, no se pregunten qué hace el Estado por defender nuestras libertades. Pregúntense qué hacen ustedes todos los días para defender la libertad de cada uno de ustedes. Ese es el compromiso que tenemos que hacer. Dejar de balconear. Ayer nos lo decía Giacobbe. Tengo algunas críticas con el Papa Francisco, pero no soy quien. Estoy feliz de que sea papa, feliz de que un papa se diga pecador. Pero dejemos de balconear, bajemos al llano, comprometámonos. De nosotros depende y se puede cambiar para bien y ese me parece que es el gran desafío que tenemos para que la justicia del futuro sea lo que tenemos que hacer como sociedad. Porque ni más ni menos que los jueces no lo sacan de una probeta, salen de lo que es la sociedad. Si la sociedad sigue creyendo, que el 80% sigue creyendo que vivimos al margen de la ley, poco le va a interesar a los jueces el momento en que fallen aplicar la ley. Cambiemos, eduquemos, apostemos a la educación y no a la cárcel como forma de solucionar la corrupción, más allá de que todos los corruptos ojalá algún día terminen en la cárcel. Gracias. Así nos dirigía la palabra el doctor Pablo Lanuse en este panel que se ha denominado Futuro de la Justicia Argentina. Y por supuesto que hay algunas preguntas para ellos que vamos a comenzar a deshojar. Primeramente para el doctor Miguel Piedecasas, dice, ¿cuál es la posición del Consejo de la Magistratura
respecto al caso Fight. Hola. El Consejo no tiene ninguna posición porque no le corresponde tomarla. Personalmente, cada uno de los consejeros tiene su posición personal. Respecto de lo que puede decirse en mi persona, creo que el doctor Fay, como se ha señalado en la exposición, merece todo el respeto como jurista, como persona, pero particularmente como integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es quien representa allí la garantía de los ciudadanos, el respeto de la Constitución. Hay un procedimiento constitucional, pero este hombre, este jurista, que lo largamente reconocido en toda su trayectoria, obviamente merece en su persona, en la institución y en la Corte, el respeto de nosotros y de todos los poderes del Estado y de cada uno de los representantes de la dirigencia política. Pero el Consejo de la Magistratura como órgano no tiene opinión respecto de este tema, ni la va a tener porque no está dentro de sus incumbencias. Perfecto, muchas gracias. Para el doctor Pablo Lanuse, ¿cuáles son las consecuencias más negativas de la presión que tuvo la justicia en los últimos años y cómo ha impactado esto en la economía argentina? A ver, yo creo que lo más negativo intrajusticia de lo que ha ocurrido en los últimos años es que hoy en la justicia se tiene miedo. Hoy los jueces y fiscales, muchos de ellos, están con miedo. Están con miedo porque se han visto cosas que nunca se imaginaron que podían volver a ocurrir. La muerte violenta, el silenciamiento de alguien que hace su trabajo. Y esto lo afirmo yo desde, me hago cargo. Yo estoy convencido que Alberto Nisman lo han matado, pero bueno, es mi convencimiento, lo conocí, lo traté. Obviamente no me creo dueño de la verdad y no soy el fiscal que interviene. Pero hoy hay miedo. Hoy en un concurso que hay hoy para secretarios de un organismo nuevo creado en los últimos meses en la Justicia Penal Nacional, a los candidatos a secretarios se les está preguntando si son militantes. Pregunten dónde está, qué incidencia tiene eso en la idoneidad. Se le puede preguntar, dígame cuál es su compromiso democrático, cuáles son sus valores democráticos, me parece fantástico, pese a que a 31 años de haber vuelto a la democracia y ya una política de Estado y social que no van a volver más las interrupciones violentas en el orden democrático, seguir preguntando eso me parece ya un poco, es casi como preguntarle, ¿usted es honesto? Parece que tenemos que levantar un poco la vara. ¿Y en qué incide en lo económico? Miren, yo me dedico al derecho penal empresario, no al derecho privado que rige la vida normal de las empresas. Digo, la vida normal como el abogado que asiste a un due diligence para vender y comprar una empresa, hacer un contrato, una licitación. Yo estoy cuando ya todo eso no funcionó y hubo una coima, hubo un fraude, hubo una evasión o una acusación infundada para callar, con la ley de abastecimiento, con la ley de terrorismo, con la ley de defensa de la competencia, con todas esas normativas absolutamente incomprensibles por el común del empresariado, con la cual se los persigue para callar. Y eso tiene un claro impacto al momento de definir las inversiones. Impacto que no les interesa a aquellos que compiten en los mismos rubros económicos que el empresariado legítimo, de aquel empresariado que viene a lavar activos. Porque en los costos y beneficios de la inversión que hace el delincuente de guante blanco, prevé la coima, prevé su abogado penalista. El buen empresariado no tiene un abogado penalista de cabecera, porque nosotros somos la excepción. Y pese a mis intereses, me encantaría que cada vez los empresarios me tengan que consultar menos, porque es una demostración clara de que volveríamos a una normalidad. Afecta no tener buenos jueces y fiscales la previsibilidad, la inversión. ¿Por qué voy a invertir si no sé qué va a pasar? No tenemos que esperar de los empresarios que sean mártires y que tengan ganancia. Es la consecuencia si aceptamos los pensamientos y los idearios liberales que tiene nuestra Constitución Nacional. Es un derecho tener una ganancia, no es delito tener una ganancia como empresario. Eso afecta a no tener una buena justicia.
propósito de la primera parte de su respuesta, y me atrevo a preguntar cuál es su opinión con respecto al funcionamiento de la fiscal Fein en la causa Alberto Nisman. Para el doctor Pablo Lanuse, en su primera parte hablaba del caso Nisman, por eso a él se la hago. ¿Eso es todo? A ver, no, creo que deja mucho que desear, una fiscal que demoró en semejante hecho y no nos ha explicado más que mi secretario se demoró en pasarme a buscar por casa, que le hayan dicho que en la casa del fiscal Nisman podía estar muerto el fiscal Nisman, haya llegado 2 horas después de eso, creo que nos define quién es la fiscal Fein. La fiscal Fein que dijo, lamentablemente no encontramos pólvora en la mano de Nisman. Lamentablemente. ¿Cómo lamentablemente? ¿Estamos sesgando la investigación? No se usó luminol el día del hallazgo de la muerte de Nisman. Luminol es el sistema para ver si hay manchas de sangre en un lugar que el ojo humano no lo vea. Se redujo la escena del crimen al baño, porque Nisman estaba en el baño. La fiscal no se ocurrió preguntar por qué no buscan pelos en el living, en la cocina, en la cama. El relato argentino y el relato iraní en simultáneo tituló a la muerte de Nisman a las 24 horas un suicidio. Y desgraciadamente para eso la fiscal Fein es funcional. Está claro, muchas gracias. Para el doctor Miguel Piedecasas, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué funcionan tan mal los juzgados federales en el interior del país? ¿Falta de presupuesto o corrupción? No, yo creo que fundamentalmente hay un problema de infraestructura edilicia, personal, y el tema de las vacantes. Y también vuelvo al diseño, más allá que yo entiendo que ustedes tengan mayor conocimiento de todas las cuestiones que refieren a las que se colocan en la estructura mediática, pero también hay un problema de diseño de la justicia federal frente a la nueva problemática de la sociedad. Entonces no va a haber una respuesta adecuada cuando a esa infraestructura de la justicia federal, esa cobertura de las vacancias de la justicia federal y esa estrategia de la justicia federal frente a la nueva problemática, a la criminalidad organizada y a otras tantas necesidades de la sociedad estén correctamente identificadas y tengamos nosotros no solo el diagnóstico, la estrategia y los recursos para solucionarlo. Entonces es una confluencia de factores, es una confluencia de factores. Lo que sí debo decir que lo que es importante, lo que es trascendente, es que la sociedad haya tomado conciencia en los distintos niveles dirigenciales de que esto se debe discutir en todas las instancias. Brevemente, para que puedan responder los dos, ya es la última pregunta. ¿Qué es lo que debe o puede hacer la justicia para reducir o trabajar en contra del narcotráfico y de la corrupción? En materia de corrupción administrativa, los estudios que se han hecho señalan que una causa demora 11 años promedio en su tramitación. Esto quiere decir que obviamente hay causas que duran más de 17, 20 años. Yo hace poco, el año pasado, tuve que acompañar a un exministro por un supuesto delito de enriquecimiento ilícito absurdo, que lo cuestionaban por una declaración jurada que él firmó en febrero de 1991. El valor de sus ingresos en la declaración jurada está expresado en australes. La chica que le tomaba la audiencia, que tenía 28 años, no sabía que era un austral, porque no lo conoció. 23 años y medio después lo convocaron para dar explicaciones por un ingreso eran más o menos 10 millones de australes, que eran $1.600 del día ese. Y creo que la gran deuda no la tiene solamente la justicia. La justicia persigue el crimen organizado y el narcotráfico con un código procesal y con leyes que están hechas para perseguir al ladrón de gallinas. Porque los legisladores son quienes le tienen que dar a la justicia mejores herramientas.
herramientas que están probadas en el mundo, el agente encubierto en serio, no blanquear al buche a través de un poli que dice que se metió en la organización, pero en realidad es el buche que le da la información y el poli no tiene ni idea de dónde estaban. Tener el arrepentido. Ahora, claro, imagínense un diputado o un senador votando una ley, y con esto quiero dejar a salvo a gran cantidad de diputados y senadores que hacen bien su trabajo y viven de su trabajo y tienen un enorme compromiso democrático. Pero imagínense a más de uno, si en algún momento se cruzan por la cabeza, che, y si voto esto, mi secretaria, mirá si se hace la arrepentida y mañana se sienta delante de un juez. Entonces necesitamos mejores herramientas, necesitamos fuerzas de seguridad capacitadas, que no estén atravesadas por el narcotráfico, que no vivan en el mismo lugar donde viven los narcocriminales. Porque es así, porque los sueldos que hoy le pagan a la fuerza de seguridad, los pobres muchachos, si quieren cumplir con sus tareas, cuando salen a la mañana y dejan a su mujer y a sus hijos, tal vez en la casa de enfrente le están haciendo la escucha al narco que está vendiendo falopa en la villa. Porque hoy viven muchos de ellos en lugares vulnerables donde no deberían estar. Eso sí, después les pedimos que pongan el pecho a las balas, porque somos en parte una sociedad bastante hipócrita. Entonces me parece que la justicia hoy no se puede quejar de sus sueldos, como ocurrió en la época que estaba yo de fiscal. Hoy, gracias a Dios, ganan bien. Han mejorado muchas condiciones. Hay muchos juzgados. Hasta hace poco el de Catamarca, el juzgado federal de Catamarca, tengo una causa ahí. Hasta hace un año seguía vacante después de 10 años subrogado. El único juzgado federal de Catamarca. Su alzada, su tribunal de control está en Tucumán. Ese señor es un abogado de la matrícula que hace 10 años está sentado en el despacho del juez, que no se dignan designar porque cada vez que llega una terna, los dueños de Catamarca, que tienen a sus senadores sentados allá, bochan todo lo que se puede haber consensuado a través del trabajo temporal y adecuado del Consejo de la Magistratura. Es complejo. Por eso digo, se puede mejorar si como sociedad nos comprometemos y levantamos la vara y no nos preocupamos nada más que del bolsillo y de nuestra economía. Si realmente nos empezamos a dar cuenta que la ética, la transparencia y el buen funcionamiento de la administración tendría que cotizar tan en bolsa como todos nuestros otros activos. Bien, no sé si el doctor Piedecasas tiene algo para agregar al respecto. Yo tengo una definición desde adentro, ahora, que es la necesidad de políticas articuladas frente a un fenómeno tremendamente complejo que penetra todos los niveles de la sociedad, que pone en riesgo y en análisis las definiciones políticas, que no se solucionan con una estrategia de la justicia federal solamente, sino que necesita definiciones políticas articuladas de todos los niveles. Leyes, una estrategia de las fuerzas de seguridad, del Poder Ejecutivo, un diseño de la justicia federal y un tremendo compromiso social, porque es fácil la queja y también la aclamación, pero ¿cuánto está dispuesto a comprometerse la sociedad y cada uno de nosotros en la verdadera solución del problema? Muy bien, entonces, muchísimas gracias a los panelistas.